Bien, vamos ahora a hablar sobre el cuarto aspecto que la mayoría de quiroprácticos no sabe desempeñar según lo que yo observé en México y otros países del mundo. ¿Ok? La mayoría de quiroprácticos ni lleva a cabo un examen postural y cuando lo lleva a cabo no lo sabe hacer bien. ¿Sí? Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque el examen postural es clave. Si tú vas a examinar a un paciente, si tú vas a examinar su columna y pelvis, primero tienes que empezar por el contexto macroscópico, por cómo está el cuerpo de pies a cabeza, ¿sí? Porque ese contexto más macroscópico te va a dar muchos datos sobre el concepto mesoscópico, es decir, sobre lo que está en medio. Y el contexto mesoscópico te va a dar muchos datos sobre el contexto microscópico, es decir, ya a nivel de hueso, de tendón, de vértebra, de estructura específica, ¿sí? Entonces, yo comienzo con lo macro, sigo con lo meso y finalizo con lo micro. La palabra meso en griego significa lo de en medio, lo macro, pues lo más grande, meso, lo de en medio, lo mediano, y micro, pues lo pequeño. No estoy hablando de a nivel microscopio de un microscopio, sino a nivel, vamos a decir, de tendón, de ligamento, de segmento vertebral, etc. ¿Ok? Entonces, la mayoría de quiroprácticos no sabe llevar a cabo un examen de postura, ¿sí? Poquísimos quiroprácticos llegué a ver que llevan a cabo examen de postura y que además lo saben hacer bien. Te puedo decir que nada más uno conocí que sabía hacer muy bien un examen de postura, pero la mayoría no lo sabe hacer. Incluso hay universidades de quiropráctica donde prohíben o desaconsejan a sus estudiantes que lleven a cabo exámenes posturales porque según ellos dicen que el examen de postura no te arroja ningún dato positivo sobre el estado de salud del paciente. ¿Cómo no te va a arrojar? Te arroja bastantes datos, ¿sí? Bastantes datos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando trabajé en los Estados Unidos, me llegó un paciente con esta postura, ¿sí? Si alcanzas a verla, a ver si la ves, así. Los americanos le llaman hunched posture, postura jorobada, encorvada. Hombros redondeados, rounded shoulders, anteproyección cefálica. Hombros redondeados y postura, le dicen poor posture, postura pobre, ¿no? Este paciente experimentaba cervicalgia constante, sin parestesias ni disestesias en las manos, pero constantemente experimentaba cervicalgias. Asistió a ¿cuántas sesiones crees con un quiropráctico? 100 sesiones, 100, cuéntalas del 1 al 100, 100 sesiones. Y este quiropráctico en los Estados Unidos era especialista en Atlas, ¿sí? Entonces le aplicó 100 sesiones de Atlas con las técnicas más sofisticadas habidas y por haber de la NUCA, National Upper Cervical Chiropractic Association, ortogonal, tagul recoil, Grostic. Él era un especialista en upper cervical, en cervicales altas, ¿ok? Le ajustó 100 sesiones el Atlas, porque es supuestamente él la subluxación de Atlas, como dijo B.J. Palmer hace 100 años, era la principal causa de su cervicalgia. Sin embargo, este paciente estaba muy claro que tenía un síndrome postural que el quiropráctico jamás identificó, porque luego se fue a la receta de cocina, ¿sí? No identificó
que el paciente tenía un síndrome cruzado superior de Llanda y un síndrome cruzado inferior. Te lo voy a explicar así muy rápido. El síndrome cruzado superior indica que estos músculos de la zona dorsal superior están hiperactivos y los músculos pectorales hipoactivos. Entonces hay un síndrome cruzado ahí. Lo mismo sucede en la zona abdominopélvica, ¿sí? Ciertos músculos están hipoactivos, aguados, guangos, acortados, débiles, y otros están hiperactivos. Entonces hay un síndrome cruzado ahí. Busca en internet síndrome cruzado superior e inferior. Este paciente tenía un síndrome cruzado superior e inferior bastante marcados por desacondicionamiento general de sus cadenas musculares, ¿sí? o de sus cadenas miofaciales o de sus músculos en general. El paciente tenía también sarcopenia, pero añadido a ello tenía un problema en el arco de los pies, que es la pronación excesiva, ¿sí? Entonces, la pronación excesiva acentuaba todavía esta postura. Además, por su edad, el paciente, que era de la tercera edad, ya tenía una postura también sifótica, porque el disco se va deshidratando, el disco intervertebral, y va perdiendo altura, y esa pérdida de altura va provocando que la sifosis dorsal se pronuncie más. Entonces aquí ya tenemos varios elementos: el síndrome cruzado superior e inferior, pronación excesiva de pies, una postura sifótica, una sifosis senil y un desacondicionamiento general de los músculos, y además sarcopenia. Tenemos 5 problemas que el quiropráctico jamás identificó, porque para él todo era Atlas, porque así lo dijo B.J. Palmer hace chorrocientos mil años, ¿sí? Entonces, este quiropráctico nunca llevó a cabo un examen postural, ¿ok? Nunca lo llevó a cabo, porque si lo hubiera llevado a cabo, se hubiera dado cuenta que su problema no estaba en Atlas. ¿Por qué Atlas o cervicales altas estaban sufriendo mecánicamente? Pues por esta postura, ¿sí? ¿Qué sucede? Si tú te colocas así, tu cabeza se va en anteproyección, y entonces todos estos músculos, esplenio, escalenos, trapecio superior, elevador de la escápula, son como las riendas de un caballo que están tratando de regresar al caballo, que es la cabeza, a su centro de gravedad. Y entonces esos músculos se contracturan, se llenan de nudos, y como ya no aguantan estar jalando la cuerda del caballo, entonces las cervicales altas y las bajas van a empezar a bloquearse en giro, se bloquean, ¿sí? Pero la causa es el síndrome postural y lo que viene desde el arco de los pies y todo lo que ya mencioné, la sarcopenia, bla, 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 la sifosis senil. Entonces el problema no está en Atlas, el problema está en todas esas 5 características que te mencioné. Lo de Atlas y Axis, y yo te puedo comprobar que el problema ni siquiera estaba en Atlas, estaba en Axis, en C2, ¿sí? Y que C1 nada más estaba compensando los problemas de C2. Entonces, como el quiropráctico no tuvo en consideración un examen postural, no hizo clínica, sino que se fue luego a la receta de cocina, pues no le ayudó al paciente en 100 sesiones. El paciente seguía teniendo sus problemas, ¿sí? ¿Y cuáles eran sus problemas? Que no por ajustarle 100 veces Atlas significa que ya le reprogramaste o ajustaste toda la columna y pelvis. Eso es un mito. Es un mito, ¿sí? Por muchísimas razones que ahorita no me da tiempo de explicar. Pero ve cómo el examen postural te arroja muchísimos datos. Pero si solamente te basas en lo que dijo D.D. Palmer y en lo que dijo B.J. Palmer hace chorrocientos mil años, y aplicas la receta de cocina, el maná traído de los Estados Unidos,
estás en un gravísimo error, ¿sí? Por eso se requiere llevar a cabo un examen postural, pero ¿sabes qué? Que ni en las universidades te enseñan bien cómo se hace un examen postural. Yo lo aprendí después de muchos años y después de leer muchos libros de diferentes escuelas de pensamiento. Y lo que te enseñan en la universidad sobre examen de postura es en extremo simplista, chapucero, como decimos aquí en México. ¿Ok? Entonces, examen de postura es muy importante. ¿Cómo está la pelvis del paciente? En retroversión, en anteversión. Tiene genu varum, genu valgum, genu recurvatum. Tiene pronación, supinación excesiva de arcos de pies, metatarso caído. Tiene esta postura que yo le llamo de Michael Jackson, porque todo el cuerpo está inclinado hacia anterior. Tiene anteproyección cefálica, tiene hombros redondeados, postura sifótica, hiperlordosis lumbar. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Primero tienes que contextualizar lo macro, luego lo meso y luego lo micro. ¿Ok? Bien. Entonces, la mayoría de quiroprácticos no sabe llevar a cabo un examen de postura. Ahora te voy a hablar en el siguiente video de cómo la mayoría de quiroprácticos no sabe realizar un examen de la marcha. Ok, no te pierdas el siguiente video porque te puede aportar muchos datos importantes.